gloria, en esa porción de Ageo 2, del 1 al 9. Y veíamos un contraste entre lo que es la gloria de las naciones y lo que es la gloria de la iglesia. Y la gloria de las naciones, obviamente, son las riquezas. La gloria del Señor, de la iglesia, es la presencia de Dios y la llenura del Señor en ella. Básicamente, eso era lo interesante de ese pasaje. Y lo mismo cuando dice el Señor que traeré el deseado de las naciones, el versículo 2:7. Lo mismo está en Ageo 14, en Zacarías 14. Zacarías 14:14 dice lo mismo, que él va a llevar las riquezas de las naciones a Jerusalén. O sea, allá dice riquezas, pues miremos que son profetas contemporáneos y tienen el mismo mensaje. Entonces, entendamos que el Señor anhela que nosotros vivamos en su presencia. Esa sería la gloria nuestra, vivir en la presencia de Dios. Esa sería nuestra mayor riqueza, es esa, realmente, como iglesia, como iglesia. Y hoy tenemos la porción de Ageo 2, del 10 al 19, que es del 10 al 19, que es básicamente una porción de la profecía de Ageo para los sacerdotes, para los ministros, porque ahí la palabra sacerdote significa ministro, alguien que es llamado a servir. Y si nosotros entendemos que en Cristo Jesús todos los creyentes fuimos llamados a servir, entonces tiene que ser también para nosotros. Porque nosotros nos gusta mucho decir, y es verdad que es así, que nosotros somos real sacerdocio, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y es verdad, en Cristo Jesús somos nosotros sacerdotes, no del orden de Melquisedec, del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec, un sacerdocio inmutable. Y debemos tomar esta porción en ese aspecto, como es nuestro servicio. La porción nos va a confrontar con el servicio a Dios, que es lo que Ageo estaba confrontando al pueblo, realmente a los sacerdotes que estaban encargados de presentar los sacrificios y las ofrendas. Porque ahí usted ve en el capítulo 2, versículo 14, que Ageo dice que todo lo que aquí se ofrece es inmundo. Él les dice a los sacerdotes, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, están ofreciendo en un altar que ni siquiera está terminado, empezando por eso, haciendo unos sacrificios que el Señor llama inmundos porque ve que no hay consagración del sacerdocio. Y es un principio básico. El servicio a Dios a medias tintas no es realmente un servicio gratificante para el Señor. Cuando el creyente sirve a Dios, todavía con muchos conceptos y cosas del mundo encima, Dios dice, ese servicio es sucio. Eso es lo que dice la palabra inmundo, es esa. La palabra inmundo que hay ahí, inmundo significa sucio, significa profano, significa un servicio pervertido, significa un servicio corrupto. Todo eso significa la palabra inmundo en ese contexto. Ahorita vamos a ver el estudio de términos. El uso del equipo. Windows genera esta lista automáticamente. Presione la barra espaciadora para seleccionar la herramienta. Vamos a ir a Lucas, está lo más de chévere. Lucas, háblame en español ese. No es que me estoy metiendo a ver aquí en el computador, pero no lo. La tecnología me mató, mijo. No, venga, usted tiene eso en el celular. Tiene el link en el celular. Sí, en el celular, sí. Bueno, entonces usted sabe, póngale en la barra al computador una cosa que se llama WhatsApp Web. WhatsApp. WhatsApp. Usted sabe cómo lo escribe WhatsApp, ¿cierto? No, dígame las iniciales. No, W-H-A-T-S. No, despacio. ¿W qué?
WHATS. Ah, pero ya. Contraste alto. No, ya se me mató. Bueno, listo. Entonces sigamos así. Sigamos así. Porque así en el WhatsApp web, usted le da el link ahí y le abre. Ahí lo abre Sí, y entra ahí sí, mismo. Pero bueno, sigamos acá. digamos a ver, Entonces, sí. sigamos acá. Entonces, estamos hablando de que cuando nosotros como creyentes servimos a Dios, si nosotros lo hacemos, considerando que nuestras obras son buenas, que hacemos una cosa buena para Dios, como si eso nos fuera a dar a nosotros un beneficio con Dios, eso es un servicio que Dios considera que es inmundo. Y es lo que vamos a mirar en la primera parte del texto. Yo les voy a compartir la pantalla para que miremos el bosquejo y vamos viendo lo que... Vamos a leer de pronto el texto que no lo hemos leído realmente. Alguien que quiera leerme Ageo 2, del 10 al 14 primero, si quiere, para que lo hagamos por partecitas y podamos ir entendiendo mejor el texto. Dice así: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Eso es una comparación. Así es, o sea, igualito. Así, ustedes mismos están dando sentencia contra ustedes, es lo que está diciendo. Ustedes dijeron que era inmundo, que no podía santificar cuando tocara lo inmundo. Sin embargo, cuando algo no está santificado, entonces el Señor no lo considera algo digno de Él en cuanto al servicio. Recuerda que estamos hablando ya del servicio. No estamos hablando de la etapa del creyente que vino de la cautividad, que pensaba primero en Él y que le sacaba un poquito de tiempo a Dios. No estamos hablando de eso, ni del emocionalista que ya empezó a trabajar más para la obra de Dios, ni de aquel que ya empezó a entender que Dios tenía que tener el primer lugar, pero todavía no tiene el primer lugar. Estamos hablando de alguien que ya está sirviéndole al Señor en un ministerio. Aquí ya estamos hablando de eso. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que miremos el bosquejo. Compartir pantalla. Listo. Zoom. ¿Qué pasó con el Zoom, hombre? Se fue. Se volvió a ir. Se volvió el Zoom. Se volvió a ir el Zoom. No le puede dar mucho Zoom a eso. No. Se va el Zoom. Toca dejar de compartirla para que... Vamos a presentarla con... El Zoom lo ponemos de otro lado. Bueno, a ver, yo le hago de aquí a ver si lo voy subiendo. Listo. Vamos a tener esta primera partecita que es del 10 al 14, ¿cierto? El título que le tengo a la porción es que Dios condiciona nuestro servicio. Es toda la porción, Ageo 2, del 10 al 19. O sea, Dios es el que pone las condiciones de nuestro servicio. Eso es lo que quiero decir cuando digo condiciona. Él es que Él pone las condiciones.
Primero, confronta nuestro servicio con la obediencia. La confrontación es por su palabra. Y un servicio sin su aprobación es inmundo, su aprobación es por su palabra. El servicio no es santificado por las buenas obras, ahorita vamos a mirar por qué, y el servicio es inmundo por la desobediencia. Solamente la obediencia a su palabra santifica el servicio. Entonces, si usted mira, ahí hay una confrontación cuando nos leyó el hermano Saúl, nos leyó que si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocara pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. ¿Por qué respondieron y dijeron no? ¿Qué es carne santificada? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica carne santificada? O sea, esos son sacrificios que se hacían en la ley. Pero vamos a mirar el texto en Levítico 6, del 25 al 29. Alguien que me lea ya y miramos por qué era lo que santificaba esa carne. ¿Qué era lo que santificaba esa carne que comían los sacerdotes? Esa carne que se ofrecía en el sacrificio por el pecado y que los sacerdotes comían cuando ya era santificada. ¿Qué era lo que la santificaba? Levítico 6, del 25 al 29. Ok. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere, en lugar santo. ¿Está ahí? 29, háganse el 29. 29. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes que la comerá es cosa santísima. Pregunta, ¿qué era lo que santificaba esa comida? ¿Dónde se degollaba ese animal? En el lugar, ahí, en el atrio. lugar que, en el atrio. pero ahí dice, en el versículo 26. En el versículo 27 dice, en lugar santo. Estamos hablando del lugar santo. ¿Se acuerda que el tabernáculo estaba dividido en el lugar santísimo, lugar santo, y el resto del tabernáculo donde todos los demás estaban? Los sacerdotes estaban en el lugar santo y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Cierto? O sea que él mataban allá, cocinaban y lo entraban y se lo comían en el lugar santo. Se lo comían en el lugar santo y eso era lo que lo santificaban. Pero si salía de allá, ya no era santificada, estaba santificada era por el lugar donde estaba. O sea, la presencia de Dios era la que santificaba lo que decía el Señor. Era la presencia de Dios. Entonces, lo que Ageo está diciendo aquí es que si ellos vienen de traer una carne santificada, en el versículo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier cosa inmunda, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. ¿Se acuerda que allá decía que si le tocaba, si caía en las vestiduras de algo, eso tenía que ser lavado? O sea, el asunto era el lugar en la presencia de Dios. Es como decir, yo estoy en la presencia de Dios y voy santificado, pero salgo de la presencia de Dios y ya la santidad se me pierde, ya no voy a ser de beneficio para lo que yo haga. Cuando el fuego de Dios.
la presencia, o sea, la presencia de Dios. Acuérdate que en el lugar santo estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando un sacerdote decía que venía del lugar santo, salía de allá, él no estaba consagrado realmente, entonces ya en ese lugar había dejado la santidad, ya no tenía esa santidad en él. O sea, ya su oficio realmente no permeaba o no impactaba o no santificaba a los demás. No es porque el sacerdote hubiese tenido una relación con Dios y después salía y se olvidaba de esa relación con Dios. Ese era un oficio a medias, un sacerdocio a medias. Ya es un sacerdocio a medias que no va a santificar a nadie. Eso es lo que está diciendo Ageo acá. Que no depende de que el sacerdote haya hecho unas buenas obras al estar con Dios y pensar que eso le agrada a Dios y que ya después, digamos, él salió de la iglesia, ya no está sirviendo en la iglesia y se contamina con el mundo. Dios lo que le está diciendo, mire, tiene que ser santo en el lugar santo y fuera de él también. Tiene que mantener una relación con Dios. Eso es lo importante para el servicio. No digamos que en la iglesia se preste un servicio a Dios, pero cuando sale de la iglesia, cuando sale del templo, del lugar donde es de reunión, entonces tiene una vida que no cuadra con las exigencias de la santidad de Dios. Es un sacerdocio que Dios dice, su servicio es inmundo, lo que ofrece es inmundo. ¿Por qué? Porque es santificado por la presencia de Dios, no por el lugar, sino por la presencia de Dios. O sea, no pensemos que somos santificados porque vamos y buscamos de Dios y oramos y estamos en el culto 3 horas los domingos. Entonces ya somos santificados. Y cuando salimos, olvidamos eso y seguimos viviendo vidas que no se diferencian del mundo. Ahora, hablando a nosotros como creyentes, que todos somos llamados a ser sacerdotes del Señor. A ese servicio, Dios dice, ese servicio, ese creyente, cuando va a hablar de mí, cuando va a ejercer su ministerio, no lo está ejerciendo realmente en la santificación, entonces es un ministerio delante de Dios que no lo ve bien, que él lo considera a medias, que él considera que es un ministerio que no lleva gloria realmente a él porque es inmundo. O sea, él llama inmundo ahí. La palabra que utiliza para decir inmundo acá es la palabra tamé, que es impuro en sentido religioso. También significa mancillar, contaminar, suciedad, corromper, envilecer, profanar. O sea, es un servicio que contamina realmente la obra de Dios. Dios no quiere que nosotros le sirvamos a medias. No estoy diciendo que tengamos que estar todo el tiempo sirviéndole a Dios, no. Nuestra vida secular no la debemos diferenciar de nuestra vida eclesial. Debemos tener la misma relación con Dios cuando estamos sirviendo en la iglesia que cuando estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo. Debemos mostrar esa santidad de Dios para que el servicio a Él realmente sea un servicio que le agrade a Dios. Obviamente nosotros sabemos que le agrada por la obra de Cristo. Es que la santificación que estamos hablando no es la santificación que nosotros mismos obtenemos, sino es la obra de Cristo en nosotros cada vez más arraigada. Recuerda que en el capítulo 2 él estuvo hablando de que la gloria era la presencia de Dios. Con más razón tiene que ser la presencia de Dios. Siempre que se vea esa presencia de Dios. Ese es un ministerio que Dios realmente va a respaldar. Una vida que Dios va a respaldar.
a un creyente que es consagrado a Dios. No solamente cuando está en la iglesia, cuando está sirviendo, cuando está ejerciendo sus ministerios dentro de la iglesia, sino en todos los momentos de su vida. Cuando salga de ese lugar santo, él debe ir realmente también sabiendo que va a llevar el mensaje de Dios a su trabajo, a sus vecinos, porque todos tenemos un ministerio. El ministerio de testificar de Cristo es para todos, es la gran comisión. Eso es un ministerio que se parece al ministerio evangelístico. Cada creyente que ha sido objeto de la transformación de Cristo en su vida tiene el ministerio de la proclamación del testimonio que Cristo ha hecho en él. Eso lo debe hacer todo creyente. No estamos hablando aquí solamente de los ministerios en Efesios 4:13, en Efesios 4:11. Estamos hablando del servicio que todo creyente presta al Señor. Cuando el Señor nos llamó a servirle y nos capacitó con dones, nos capacitó con talentos, nos capacitó con ciertos equipamientos para ese servicio. Y la gran comisión fue para todos, no solamente para los que están en el ministerio. Aquí está hablando a los sacerdotes, que en este caso, como creyentes, somos todos. Pero está diciendo, si ustedes van a servir pensando que solamente se santifican, ejerciendo un servicio a la congregación, ese servicio no es correcto. El servicio tiene que estar ligado a toda la vida, a toda la experiencia de la vida nuestra. El servicio de Dios, fuimos llamados para servirle. Con nuestra vida testificamos de Cristo. Con nuestra vida en el trabajo damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, también con nuestros labios. Pero si nuestra vida no es correcta ya, ese testimonio no va a santificar a nadie, no va a llevar a nadie a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo va a ver que hablamos mucho, pero realmente vivimos poco. Ese es el asunto acá. Una consagración realmente de todo corazón a Dios, que está esperando el Señor de los creyentes. El libro viene en una progresión. Vienen de ser esclavos, trabajan para sí mismos, los confronta Dios, entienden que Dios es importante y empiezan a trabajar para Dios, pero todavía Dios no es el centro de su vida, porque aún aquí, en el versículo 17, dice que ellos no se convirtieron a Dios. Miren el versículo 17 del capítulo 2. Dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y enseguida los llama verdaderamente a recapacitar en lo que es el verdadero servicio a Dios. Hay un problema cuando nosotros empezamos a testificar de Cristo sin estar convertidos a Él. El problema es que Cristo ve eso como un servicio inmundo. Un servicio que no va a llevar gloria a su nombre, por eso no va a santificar lo que toque. Pero si nosotros somos realmente consagrados a Dios, tenga la seguridad de que Dios va a respaldar nuestra vida en nuestro trabajo y va a tocar personas que van a querer acercarse a Cristo, van a querer conocer a Cristo. Yo les había pedido oración porque había una reunión a las 7 de la noche hoy, ¿cierto?
había pedido oración a 3 personas de acá. Y realmente ayer salió un comunicado y la reunión fue hoy a las 7 de la mañana. Gracias por la oración, hermanos. Porque se adelantó 12 horas. Fue a las 7 de la mañana. También hubo algo que ayer a las 11 había una capacitación de salud mental, otra vez de eso de yoga y ese tipo de cosas. Y la coordinadora me puso a mí ese link y yo le dije, yo no voy a entrar a eso por esto y esto y esto y esto. Y me dijo, venga, profe, tranquilo, entre. Le voy a entrar y si es la misma cosa, me salgo de una para no indisponer a nadie y para mi salud mental, para guardar mi salud mental. Cuando iba a entrar me dice, ya la cancelaron y yo le puse por el WhatsApp, gloria a Dios, y ahí me puso unas manitos así. O sea, cuando yo ya iba a entrar, que le había dicho a ella, yo voy a entrar, pero si eso es lo mismo, yo me salgo, pues le advertí. Era las 11, ya eran las 11:10 y yo ya iba a entrar cuando ella me pone por el WhatsApp, cancelaron la reunión porque la persona no podía. Yo le puse, gloria a Dios, y ella me contestó con unas manitos así. O sea, Dios nos respalda cuando nosotros lo tenemos a Él siempre en primer lugar, no solamente en nuestro ministerio eclesial, sino también en nuestra vida diaria. Pero aquí la primera confrontación es esa, la confrontación con un servicio a medias. Dios está condicionando nuestro servicio, Él está poniendo las condiciones al servicio. Nosotros no podemos pretender servirle a Dios con nuestras condiciones. Es el que pone las condiciones. ¿Cómo las pone? Por su palabra. Y su palabra nos dice que si no hay consagración, si no hay obediencia, realmente el servicio a Dios no es un servicio que se agrade a Dios de él. Si no hay consagración en la vida del creyente, especialmente, obviamente, en la vida del liderazgo. Y aquí estoy hablando con personas que ejercen liderazgo en la iglesia, en algunas áreas. Necesitamos cada día pedirle a Dios que nos llene más de Él. Es lo primero que vemos acá cuando vemos que Dios condiciona nuestro servicio. Lo segundo, quiero que, si hay alguna pregunta, me dicen, hermano. Lo segundo es que Dios condiciona nuestros servicios mostrándonos las consecuencias de un servicio mediocre. Versículos del 15 al 17. ¿Quién me lee, por favor, Ageo 2, del 15 al 17? Dice, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, medias de grano cosechaban. Solo 10 cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Lo primero que dice en el versículo 15 es meditad en vuestro corazón, ¿cierto? Antes de servirle. Mira lo que dice. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de decir, voy a servirle al Señor, el Señor nos está diciendo que meditemos en el corazón, o sea, que determinemos desde lo más interno de nuestro ser, que miremos lo que significa servir al Señor.
que seamos conscientes de lo que significa querer estar en el servicio del Señor. Y debemos entender que Él nos puede llenar a medias. O sea, Él nos puede llenar a medias si nosotros no nos consagramos. Dice, antes que sucediesen estas cosas, versículos 16, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Cuando nuestro servicio no proviene de una conversión genuina, Dios nos puede llenar a medias. O seréis con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. A Dios nos puede llenar a medias cuando nuestro servicio no es realmente, no proviene de una consagración a Dios. Cuando pensamos que nosotros le estamos sirviendo a Dios y le estamos haciendo un favor a Dios. Hay personas que se meten a un ministerio porque no hay nadie más que lo quiera hacer. Entonces dice, como no hay nadie más, yo lo hago. Yo no sé si ustedes lo habrán oído. Yo he oído personas en las iglesias que dicen eso. Que nadie más quiere ejercer ese ministerio, por ejemplo, de limpiar las mesas o algo, o arreglar las sillas, o algún ministerio de esos que es como aburridorcito. En realidad para muchos. Y la persona lo hace diciendo, bueno, ya que no hay nadie que lo quiera hacer, entonces yo lo hago. O sea, eso es como, voy a hacer un favor a Dios, le voy a hacer un favor. Porque no hay nadie que lo haga. Entonces, eso no es una cosa que nace del corazón, una cosa que nace de una conversión genuina, sino que es algo que es como, es necesario, no hay nadie que lo haga, entonces yo lo hago. Voy a hacer un favor, voy a hacerle un favor a Dios y a la iglesia, le voy a hacer un favor con esto. No, Dios no necesita nuestros favores. Dios no necesita. Perdón. Sí, dime Lucas. Hermano, yo digo que lo que usted dice, y es verdad, eso nace del corazón. Por eso cuando uno quiere servirle al Señor, uno lo hace por instinto, por amor, porque uno le nace hacer eso, pero no por ningún interés de que el Señor lo ayude o alguna cosa, no, porque eso lo hace uno sin ningún interés, ni para que lo miren a uno, ni para que digan que uno es excelente, que tal, no, eso es porque uno le nace hacerlo. ¿Sí o no? De servir. Por ejemplo, yo sirvo en el, digamos, en el Ujier, y yo lo hago con amor, con alegría. Me encanta saludar a mis hermanos y me alegro y los saludo a todos, esa alegría que me da. Pero lo hago porque me nace, ¿cierto? Porque uno lo que hace le nace. Pero lo que usted dice es verdad. Hay gente que lo hace para glorificarse, digámoslo así. O hay veces que se puede hacer es porque no hay más, Lucas. Por lo menos usted lo hace porque le nace y debe ser así, pero hay gente que le toca a la brava. Sí, que no hay más nadie. Entonces no sé uno lo que dice el hermano Iván hasta ahí, ese punto. Por el obligado. Señor como mira el corazón. Sí, por obligado. Lo que no hay más. Lo que no proviene de fe es pecado. En nosotros, todo lo que no proviene de fe, de una convicción que Dios ponga en el corazón, es pecado. O sea, hay algo que se llama llamado y hay algo que se llama vocación. En Efesios hay un texto que dice, os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, el llamado específico de cada cual. ¿Efesios qué? Busquémoslo, hermano, porque no tengo en este momento el texto, pero yo lo busco acá. A ver si lo encuentro. Yo creo que es por acá, espera. Sí, Efesios 4:1. Listo. Por eso en el Señor os ruego que andéis andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Amén, gracias. Ahí están las dos palabras, vocación y llamado.
que son muy parecidas. Lo que pasa es que vocación es el deseo de hacer un llamado particular que Dios le hace. Entonces, por eso es que uno no debe estar metiéndose en todos los ministerios de la iglesia, porque uno tiene un llamado particular. Esa es la vocación. Ese llamado que Dios, a todos nos llamó Dios a un servicio en la iglesia, a un servicio para Él. Pero ese servicio no es porque nosotros le vamos a hacer un favor a Dios, sino porque hay, como dice Lucas, un deseo en el corazón puesto por el Espíritu Santo de hacer ese servicio. ¿Cierto? Entonces no tiene, si no hay quien lo haga, y ese no es mi llamado, yo no tengo que decir, entonces yo lo hago porque no hay quien lo haga. No, no, no. Eso es un error, porque si no proviene de un llamado de Dios, va a ser un servicio, él va a procurar que sea muy bueno, pero en sus fuerzas, porque Dios no lo llamó y ni lo capacitó para ese servicio. Porque Dios al que llama lo capacita para el servicio. De eso estamos hablando acá, de que nos puede llenar a medias cuando nosotros prestamos un servicio sin estar consagrados. O sea, Dios nos puede llenar a medias, nos puede parecer bueno, hubo cosas buenas, pero realmente el gozo del Señor no está en plenitud en ese servicio, como debe estar cuando es un llamado de Dios. Se hace con gozo, se hace con esa disposición para el Señor, y no importa si la gente te mira o no, solamente Sí, importa cumplir el ministerio que Dios te dio. y lo hace uno con alegría. Eso es, pero necesita de eso una consagración al Señor. Una consagración verdaderamente. De lo que Ageo viene hablando es de que el Señor sea el centro de la iglesia. Acuérdese que él le dijo, yo estaré en medio de ustedes, en Ageo 2:5, estaré en medio de ustedes. Él quiere estar en medio, en el centro de la iglesia, porque allí el templo no es cada uno, sino la iglesia como templo. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Hernando no estaba, pero la semana pasada hablamos de que también en 2 Corintios 6:16 se habla de que la iglesia, o sea, la congregación, es templo de Dios. No cada uno, como en 1 Corintios 3:16, sino la reunión de los santos se convierte en templo de Dios. Y Dios quiere estar en medio de esa reunión. Y para Él estar en medio de esa reunión debe ser de personas que se consagran a Dios. Porque si no hay una consagración a Dios, Dios no va a estar en medio de esa reunión. Tiene que haber una consagración de corazón. Entonces, por eso es que hay ministerios que no funcionan. Por eso es que hay ministerios que no funcionan. Una de las razones es esa. Porque hay personas que están ahí porque se sienten obligadas, porque se sienten presionadas, porque fueron impulsadas por otros, pero no porque ese sea su llamado. Entonces Dios llena esos ministerios como a medias, como que los sostiene, pero realmente no hay un gozo en el corazón de esas personas, que es diferente cuando la persona lo hace porque tiene un llamado de Dios para eso. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros identifiquemos a qué nos llamó el Señor, a qué nos llamó el Señor en la iglesia, a trabajar en su obra, en qué área nos llamó. No hay un área mayor que otra, no hay un área más prestigiosa que otra a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres, sí, obviamente cuando la alabanza es muy buena, empiezan a decir, ay, como tocan de bueno, como cantan de bonito, y los de alabanza empiezan como a ese corazón a subirse, es que ya tengo una voz espectacular, y empiezan a darse en gloria, que ya estamos ensayando mucho y todo eso. A los ojos de los hombres hay que tener cuidado con eso, hay que saber manejar eso, pero a los ojos de Dios, el ministerio que está ejerciendo, porque Dios lo llamó a él, el músico de alabanza o el cantante, es igual de significante que el ministerio que hace la hermanita que al templo, por ejemplo, a los ojos de Dios, si Dios la llamó a eso.
obviamente, porque lo hace con gozo, porque ella lo hace para el Señor. No como que le voy a hacer un favor a Dios porque no hay quien lo haga, sino porque sabe que eso le gusta, eso le gusta. Como dicen los costeños en Barranquilla, al que le gusta le sabe, ¿cómo es? Al que le gusta le sabe. Hermano, y hay otra cosa que es que hay veces que también los pastores, pues yo he visto iglesias que los pastores le van como cogiendo cosita a ciertos líderes cuando Dios los va sobresacando, ¿no? Dentro del pueblo de Dios y le da como envidia, entonces a veces, ¡pum!, lo cambian de ministerio. Está en una cosa, entonces lo cambian para otra cosa, para otro ministerio y le cambian de una vez el servicio y los aburren. Lo digo porque yo conozco personas así, los han aburrido porque los ponen en una parte donde no les gusta, Dios no los ha llamado a eso y siempre la misma excusa, no, pero es que uno, para Dios tiene que hacer todo con amor y sí, pero es que si uno lo pone en algo que no lo han llamado, por lo menos a mí, a enseñarle a niños, yo no tengo ni el perfil para eso, me enredo, A ver, yo veo el es muy perfil, difícil. yo sí. Perfil. Es muy difícil, pero pues, yo lo he visto, es que lo hacen con el propósito de aburrirlo, de canzonearlo, de agachaparlo, de quitarle esa emoción que lleva en lo que estaba, y eso es muy maluco así. Sí, porque eso es Me parece, poner bozal al buey que trilla. Eso es poner Iván, bozal al buey que trilla. Cuéntame, Hernando. y también se da mucho también el caso contrario, ¿cierto? Que hay pastores que ven a un muchacho que llega con unos conocimientos, muy entusiasta, colaborador y todo eso, y lo quieren matricular en el ministerio en cualquier ministerio, ¿cierto? Sin antes haber determinado, de acuerdo a un estudio de dones, pongamos en la iglesia tenemos un estudio de dones, donde uno más o más o menos no, sino donde uno va identificando realmente cuál es el don que el Señor lo ha puesto, que le ha dado a uno, ¿cierto? De acuerdo a unos test que hay y todo eso. Y aprovechar ese don que se identifica, poniendo a la persona en el ministerio que corresponde, ¿cierto? Y ya la persona, pues, eh, ya en el ministerio con el que se identifica, realmente hacer la obra, como dice el hermano Iván, realmente consagrado, no hacerlo, ¿cierto? A veces yo me doy cuenta que de pronto para el ministerio de Ujieres hace falta gente. A mí no me choca las actividades de los Ujieres, yo sería Ujier con mucho gusto, pero también me pongo a pensar, ¿y será que eso es lo que el Señor quiere que yo me ponga a hacer? Me siento muy identificado con el evangelismo y todo eso. Creo que sí me falta, ¿cierto? Mm, no sé si de pronto a veces me escudo que no se ven, digamos así, frutos tangibles directamente en la iglesia. Mm, pues yo me escudo en el hecho de que nosotros no estamos detrás de cifras, ¿cierto? Detrás de ver ahí un fruto tangible. Estamos más en el hecho de ir y hacer la comisión que el Señor nos encomendó, y ya donde ese fruto florezca o donde esa semilla brote, ya es cuestión del Señor, ¿cierto? Si se van a la iglesia, pues uno dice, que tan bueno que vinieron a la iglesia. Bueno, yo pregunto, ¿es malo Pero si de pronto si con uno... eso estamos ¿verdad? sacando gente a que vaya, y también en otros lados, no, entonces, para terminar, sí, entonces hay pastores que de pronto por mismo desconocimiento
de pronto utilizan a las personas en los ministerios como no son, por llenar un puesto, porque estoy aquí embalado, entonces venga usted para acá. O también hay los que, como dice Iván Samí, líderes que son buenos muchachos, buenos líderes, buenos hombres, que se les ve madera y de pronto el pastor se sienta celoso, ¿cierto? Y no quiera que ese hermano de pronto progrese. Lo sienta, a veces que lo sienta. ¿Ibas a decir algo, Iván Sí, Camilo? bueno, yo te digo, sí, bueno, yo digo que no sé si también es prudente para la edificación de la iglesia que uno, si un pastor o la junta, como sea, pues los ancianos, digámoslo, quieran que uno ejerza algo, pero si uno no se siente no sé, todavía le falta algún tipo de crecimiento o formación, ¿cierto? Es mejor decir que no más adelante. Bueno, decir que no como algo esquivo, sino como que más adelante, como para, o sea, uno viendo la edificación mejor de la iglesia, en vez de, ay, no, por pena no dije que no estaba tan preparado, no sé. Hay varias cosas. Por ejemplo, lo que dice Hernando es, hay muchos factores. Aquí estamos hablando de uno en especial, que es el llamado específico de cada cual. Cada uno debe identificar. Pues yo sé que en la iglesia hay unos test, porque la otra vez los hicimos cuando hacíamos la clase los viernes allá, que el pastor la daba de crecimiento, hicimos unos test sobre eso, que son muy depurados de acuerdo a cierto esquema. Pero realmente el que sabía que lo llamó el Señor debe ser cada uno. Cada uno de nosotros debe estar convencido a que nos llamó el Señor. Porque hay una relación con Dios. Hay una relación con Dios en la cual el Señor te hace ver a qué te llamó. Y cuando vas teniendo ganas de estudiar eso, de hacer eso, vas desarrollando eso. Dios mismo te va poniendo y te va equipando porque Él te llama y te equipa. Ahora, que no sea el tiempo, como dice Iván, que hay que prepararse más o algo, ya eso es cuestión de cada cual. Pero el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros, cuando decidamos que realmente vamos a participar en un ministerio, porque mire aquí lo que dice, meditad bien en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, antes mediten bien, determínenlo bien, desde lo más íntimo de su ser, si ese ministerio es el suyo o no. Eso es una relación con Dios en la cual Dios te da paz en ese ministerio y te va involucrando en ese ministerio. Ya las otras cosas, que las envidias y todo, eso no debería existir entre creyentes. Realmente eso no debería existir entre creyentes porque eso es contrario a Dios. Si usted lee la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 en adelante dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, los chismes. Eso hay que desecharlo. Y esa palabra que hay ahí significa dejarlo de lado porque es indigno de un creyente. Es indigno de un creyente sentir celos o envidia hacia otro creyente, sobre todo en el campo ministerial. Es indigno. Eso hay que desecharlo hay que hacer dos cosas, desechar todo eso y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, que para poder crecer en la salvación se necesita desecharlo uno y desear la palabra de Dios pura, sin adulterar, como un niño desea la leche materna. Esas dos cosas son fundamentales para crecer en la salvación. Y una pregunta. Sí, cuéntame, Lucas. Digamos que
hay personas que tienen don de evangelización, pero entonces hoy en día la mayoría de iglesias tienen un formato para formar el evangelismo, digámoslo así. Y yo me pongo a ver que el evangelismo lo tiene la Biblia. Cómo evangelizaba Pedro, Pablo, todos los que evangelizaban con la misma palabra del Señor, y ellos no necesitaban que les dieran cátedra para eso, siendo que en la Biblia estaba escrito todo el evangelio para ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir de dos en dos, ¿cierto? A predicar el evangelio a toda criatura. Hoy en día, que para uno tener que coger más adeptos para la evangelización, vamos a hacer un curso, vamos a hacer el otro y vamos a hacer el otro. Se acabó este curso, no, vamos a hacer esto, que esto no sirvió. Vamos a hacer el curso de los 12, vamos a hacer el curso de tales. Yo digo que la palabra de Dios, como está escrita ahí, y después de que el evangelista lo hable a través de la palabra, yo creo que se puede evangelizar así. ¿O usted qué dice, hermano? No sé. Hermano, yo soy uno de los que opino que tanto encuadernamiento de eso, sobre todo el ministerio evangelístico, ha dañado ese ministerio. Yo les puse a ustedes una predicación de Sugel Michelet sobre lo que me hace falta, qué me hace falta, que era del joven rico, no sé si lo oyeron. Y él ahí habla, mira que el joven rico le preguntó al Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y el Señor no le dijo, recíbeme en tu corazón. No le dijo eso. Y él dice ahí, Sugel Michelet le dice eso. Cualquiera creyente, esa pregunta es la que quiere que le hagan, porque él mismo le dice, reciba a Cristo en su corazón. Y enseguida dice, eso es más abstracto que cualquier cosa que yo he oído. No aparece en ningún apóstol lo hizo, no aparece por ningún lado. ¿Qué es eso? ¿Qué es dejar entrar a Cristo en el corazón? O sea, eso no tiene como un sentido concreto. Entonces, realmente el evangelismo tiene que ser hablarle de Cristo a la persona, presentarle la obra de Cristo, o sea, decirle a la persona primero, como lo hacen los de la iglesia, que muestran la persona que está, el pecado que está en la persona. Está destituido de la gloria de Dios por el pecado. Eso lo tiene que saber. Pero también tiene que saber que Cristo pagó y que Cristo reconcilió y que Cristo tiene una nueva vida. Eso es lo que hay que presentarle a la persona. ¿Cuál método? Pues el que usted tenga en ese momento, eso es espontáneo. Si usted se encuentra con una persona en el trabajo, usted tiene que esperar que venga otro de la iglesia para que vayan de dos en dos. Si usted está en el trabajo, háblele de Cristo. Aproveche la oportunidad en ese momento y háblele. O sea, son cosas que el Señor las hace tan simples y nosotros las complicamos con mucho tipo de arandelas y de herramientas. ¿Cierto? Aquí Iván, hablando de... Cuéntame. sí, bueno, pues desde mi Ministerio de Evangelismo, decir algo respecto a lo que menciona ahí Lucas, ¿cierto? Sí, Lucas tiene razón en cuanto a que el Evangelio, pues el Evangelio ya sabemos cuál es, ya lo acabo de explicar ahí el hermano Iván, y eso es lo que nosotros tenemos que ir a compartir a las personas. ¿Cuál es la cuestión de los métodos o de por qué hay que haber un discipulado previo o cosas de esas? Porque adicional, es decir, es para que nosotros tengamos un orden, ¿cierto? Si yo no voy con un orden de cómo voy a presentar la palabra de Dios, pues puedo salir allá con una mazamorra, como dicen por ahí, o puedo salir con un revuelto. Primero empiezo y empiezo seguramente, si no me preparo, lo primero que quiero ir a impresionar a la gente es con las maravillas del Apocalipsis y todo lo que viene y el fin del mundo y todo eso. Y finalmente termino por no compartir verdaderamente el Evangelio. Entonces, por eso es tan importante, los sí. métodos es más que todo para dar orden, ¿cierto?
no es que nosotros no necesitamos un método. Si somos ordenados en compartir el Evangelio, vaya y comparta el Evangelio en orden. Pero Es que lo los que yo, métodos es porque hay muchos hermanos que se animan y participan dentro de los ministerios evangelísticos y muchas veces esos hermanos son muy novatos en la palabra. Miremos acá, Entonces, hay que dar algunas bases. Iglesia. miremos Yo, acá hermano, yo el quiero desarrollo. pertenecer al grupo de evangelismo y listo, venga, vaya y compartan el pan, porque yo no sé qué va a compartir él. Miremos, por ejemplo, desde acá, del orden progresivo que trae Ageo. Vale. Al primer capítulo, hasta el versículo 11, vemos un pueblo que ya ha sido liberado de la esclavitud, pero que todavía piensa mucho en él, ¿cierto? Que todavía está su pensamiento en sí mismo por encima del pensamiento de Dios, y hay una confrontación. Empieza ya como a hacer cosas para Dios, pero todavía no es Dios el centro de su vida. Después Dios lo llama a una consagración. Cuando lo llama a la consagración, es que lo llama al ministerio. O sea, no podemos poner a personas en el ministerio, personas que no estén consagradas a Dios. Eso es lo principal, porque el método no te consagra, el método no te consagra a Dios. Se puede saber todos los métodos, pero si no está consagrado a Dios, esa persona va a borrar con el codo lo que hace con la mano. Va a borrar, con su testimonio personal, va a borrar todas las palabras que hable, si no es una persona que está consagrada a Dios. O sea, aquí lo importante es la consagración de cada cual y que cada cual vaya a ejercer el ministerio que Dios lo llamó, que cada cual debe saber. Cada cual debe saber a qué lo llamó el Señor. El ministerio evangelístico es un ministerio que ha tenido muchos diferentes matices. Yo no sé, Hernando nos puede hablar por ahí de 7 métodos o de 8 métodos que él haya conocido en todo el tiempo que ha estado en el ministerio evangelístico, ¿cierto? Que hayan salido como por épocas. Salen unos autores y hablan de las 4 leyes espirituales. Llegan otros y empiezan a hablar de otros métodos. Leyes espirituales, O sea, pasos de María, los 12, el método de los 12, los mandamientos de sí, Jesús, el de Don Robert, todo, muchos. el del hermano Robert, Don Robert, sí. Y es que entonces, yo lo que, pero así solamente diga. en uno que es el evangelismo, que es el que más se presta para esta parte, porque es el que es natural. Es que esa es la gran comisión. La gran comisión es eso. Ir Yo, a, yo, ir a enseñar lo que Cristo ha hecho para que la gente crea. Eso es la gran comisión. Pero el Señor no le dijo a los apóstoles que fueran de una, sino que esperaran que fueran llenos, o sea, que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, que recibieran el poder del Espíritu Santo para poder ir. O sea, el poder de una firmeza cristiana para poder ir. Eso es lo que se necesita, la consagración que está hablando acá de un ministerio que es como chueco el que tienen estos sacerdotes acá, que están tratando de organizar un ministerio en el templo. Entonces, Ageo está hablando de una consagración, lo mismo dijo el Señor, que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces iban a recibir poder y entonces sí iban a ir a testificar, que es el ministerio universal, testificar de Cristo. Obviamente, el evangelismo es el que más se nos parece, pero cuando alguien se para con una guitarra a cantar una alabanza al Señor, está testificando de Cristo. Está testificando de Cristo. Así no está evangelizando. En esa adoración está testificando de Cristo. Lo mismo el que está enseñando, estamos hablando de Cristo y tenemos que hablar de Cristo, pero nuestro ministerio no va a ser efectivo realmente si nosotros todavía estamos como a medias en cuanto a la consagración, en cuanto a que Dios no sea el primero en todo, que eso es lo importante en el libro de Ageo. De tal manera que el libro termina en el versículo 23, dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
Allí está hablando de que la palabra que él diga es como el anillo de un rey, o sea, es como con la autoridad de la palabra de Dios, esa tipología de Cristo, Zorobabel es tipo de Cristo, la autoridad que Cristo da para hablar, para enseñar, para evangelizar, para cantar alabanzas, para adorarle públicamente, es una autoridad que es dada de Dios, que es dada de Dios, y solamente se ve realmente cuando hay una consagración, o sea, nuestro corazón tiene que inclinarse cada día más a Él, cada día más, cada día más a Él, y entonces vamos a ver cómo Él no nos va a llenar por partecitas, sino que nos va a llenar, y no nos vamos a sentir defraudados. Y no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de sus frutos, de su gracia, de todos esos atributos comunicables que por gracia recibimos. En la medida en que nos consagramos a Él, Él va a ir llenándonos a nosotros y nuestra vida va a ser más fructífera para Él. Es que nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos que dar fruto para nosotros. El fruto que ellos estaban dando en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, era para ellos. Y Dios los confrontó. Nosotros tenemos que dar fruto es para el Señor, no para nosotros, no para la iglesia, no para la denominación, para el Señor. ¿Cuántas personas que habrán hablado del Evangelio allá en el Parque de la Gorda de Botero, o en los pies descalzos, o allá en el de que queda aquí por la Universidad de Antioquia, el de los deseos? ¿A cuántas personas que le han hablado no han ido a la iglesia, pero usted sabe si esa persona de pronto está asistiendo a una congregación cerquita a la casa, porque esa palabra que usted le habló le llegó al corazón? Y ese fruto usted no lo va a ver. De pronto se encuentre con él en la eternidad y allá se va a dar cuenta de que el trabajo en el Señor no fue en vano. De que el trabajo en el Señor no fue en vano. Porque es que no trabajamos nosotros no trabajamos para ningún hombre. El Señor nos llamó, fue Él, para trabajar para Él, o sea, para servirle a Él y llevar fruto para Él, no para nosotros ni para los hombres. Entonces, Iván, ahí es donde nosotros nos confundimos, hay veces, ¿sí, hermano Lucas? lo que usted acaba de decir es correcto. A mí me ha ocurrido, y he llevado el evangelio porque yo no me quedo callado. Y cuando menos piensa, pasa el tiempo y me encuentro con alguien. ¿Qué hubo, Lucas? ¿Cómo estás? Y yo, ¿qué mal, mijo? ¿Cómo estás? Ah, no, yo estoy asistiendo a una iglesia en tal parte. Y yo, ¿cómo así? Sí, yo me acuerdo cuando usted me dijo esto y estoy asistiendo a otro que me queda cerquita de la casa. Es que yo no puedo ir a su iglesia porque me tengo que gastar pasajes y de todo y no, apenas me gano lo necesario. Y así ha pasado con varias personas que les he hablado de la palabra y yo me quedo atónito lo que usted dice, y muchas veces uno no se da cuenta de que uno le habla a la gente y esa gente está en otras partes, en otras iglesias. Lo que usted dice es verdad, hermano. Sí, es que el Señor es o sea, el Señor es el que tiene control de todo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nuestro trabajo, pero hacerlo en el parámetro de Dios, porque Él es el que condiciona el servicio. Él es el que pone las condiciones para servirle, no nosotros. Y Él nos puede llenar a medias o nos puede llenar del todo también. Hay unas bendiciones que están en los versículos del 18 al 19, que es la tercera parte, pero si Iván iba a decir algo, creo que iba a decir algo y lo he interrumpido, perdóname, hermano. No, sí, lo que estamos hablando ahorita del evangelismo, yo he podido comprobar que para mí el evangelismo no, o sea, no existe un método como un derrotero, porque el evangelismo es algo tan natural que usted no sabe por dónde va a empezar. Sí, no es, mira, el Señor murió, no, porque hay veces que uno puede hablar del pecado, otras veces de la salvación, ¿cierto? Otras veces empieza uno con el testimonio de uno, o sea, es muy diferente. Entonces no hay como un método específico. Lo que sí debe tener la persona que evangeliza, ¿cierto? Los que son mayores, que conocen más de Dios, es tener bien el concepto de evangelio, ¿cierto?
porque muchos, como dice el hermano, va uno allá y lo que va diciendo son cosas hasta antibíblicas, son métodos. Inclusive, pues, Paul Watcher para abajo, pues, están denunciando mucho porque Uy, uy, no uy. saben ni siquiera cómo evangelizan. Es eso, o sea, uno debe tener por lo menos, no tanto el método, sino las doctrinas claras, o sea, todo lo que encierra la salvación, toda esa justificación, ¿cierto? La salvación, el amor de Dios. Pero Eso vea, es lo que uno debe tener claro. Y lo demás, eso fluye. Porque si uno tiene ese concepto claro en la boca, bien esas doctrinas, el método de evangelismo, yo pienso que fluye, porque uno no se va a quedar sin palabras. claro, porque usted ha leído la Biblia, ya hay una madurez espiritual y ya usted está convencido de lo que está hablando, que es diferente. Por eso es que no se debe ir simplemente porque alguien me presionó a que me metiera en un ministerio, porque no estoy convencido. Eso es el fundamento o la ventaja de estar convencido de que Dios me llamó a eso, porque lo voy a hacer con alegría, con gozo, para el Señor, para el Señor. Y así, aunque los hombres se interpongan, así, aunque no encontremos respuesta de los hombres, no nos vamos a frustrar porque lo hacemos es para el Señor. Lo hacemos es para el Señor, no para los hombres. Entonces no nos podemos frustrar por eso, ni nos puede dar burnout por eso, porque es para el Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos tener claro. La última vez que yo estuve en una clase de evangelismo fue en la Iglesia Bautista Prado Centro con Don Robert, que Hernando sabe de quién le estoy hablando. Y él siempre enfatizaba en que a cada persona que le compartiera el evangelio le tenía que decir la oración de fe. Usted sabe lo que dice Paul Watcher, lo que dice Sugel Michelet, lo que dice toda esa línea de la oración del pecador o la oración de fe. ¿Sabe lo que es? Paul Watcher incluso dice que eso lleva a adorar un Dios que no es el Dios de la Biblia, que lleva a la idolatría, realmente. Y la persona que cree salva porque hizo una oración de fe. No porque hay una transformación de su vida, sino porque hizo una oración de fe. La persona se engaña creyendo de salva, entonces sigue toda la vida creyendo que ya es salva, sin darse cuenta que está en el infierno todavía. Ese es el peligro que hay con eso. Y eso, don Robert era de una iglesia bautista en Estados Unidos. Don Robert es de allá y allá él dice que se han convertido no sé cuántas, pero convertido para él es que hacen la oración de fe. Eso es convertido para él. Pero convertido es otra cosa, convertido es volverse a Dios. Aquí, por ejemplo, en el versículo 17, Dios les dice, ustedes no se han convertido a mí. Dios les dijo eso a los del libro de Ageo. Y esa palabra convertir que hay no aparece. Si usted la busca en el Strong, no aparece ese versículo 2:17, la palabra convertir, no aparece. Si usted lo busca en el Strong. ¿Por qué no aparece, hermano? Porque es muy difícil pasar esa palabra al español, del hebreo. No aparece porque es como una acomodación. Realmente, y por eso les iba a compartir el gateway en el versículo 17, para que miremos qué traducciones hay. Y voy a compartir en este momento. Espérenme, yo les comparto pantalla. Mientras el hermano comparte, yo que estaba hablando con una amiga mía que es pastora. Claro, ahí, ¿la están viendo? Sí, señor. ¿La están viendo? Listo, dice. La de las Américas dice, os herí con viento abrasador, con añulo, con granizo y con toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí. Se volvió a mí, eso es el sinónimo de convertirse. Aquí en la JBS, que es la Biblia de Jubileo, sí habla de convertirse. Y aquí, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, aún así rehúsan regresar a mí, porque eso es el sentido de dar la vuelta y venir. Aquí dice, pero ustedes no se volvieron a mí, o sea, es volverse a Dios. Pero entonces es lo mismo que arrepentirse. Es arrepentirse, es arrepentirse realmente. Voy a compartirles el término también de lo que está diciendo ahí. Voy a compartir el término.
El término no aparece ahí, pero hay un término muy parecido que se puede asumir y que se puede tomar también del griego cuando el Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera carta 1:9 que ellos se convirtieron de los ídolos mudos al Dios vivo. Ese término en griego se puede utilizar ahí. El término convertir acá, ya lo están viendo, ¿cierto? Es la palabra no figura en el texto hebreo del manuscrito donde tradujo Reina Valera, no figuraba. Y equivale a un vocablo, no es este, pero equivale a ese vocablo chup, que es volverse, apartarse, arrepentirse, que es el mismo significado del término griego. O sea, la Septuaginta cuando habla de convertirse allá, utiliza el término epistrefo, que está en el griego, que significa volverse hacia Dios, volverse a Dios. También significa arrepentir, dar la vuelta, de hacer un giro, revertir, apartarse de esos caminos y volverse a Dios. O sea que Dios lo que está diciendo realmente es que el pueblo sigue en su camino, a pesar de que Dios le ha mermado la bendición, ellos siguen en su camino, ellos no se han dado por entendidos que es que Dios les está presionando para que se vuelvan a Él de todo corazón. Por eso en el versículo 15 dijo que meditaran en el corazón, sobre vuestros corazones. Antes de, ¿por qué? Porque seguían así. Y Dios estaba esperando un sacerdocio o un servicio, unos ministros que verdaderamente se vuelvan a Él de todo corazón, que eso es lo que es la conversión. Eso es una conversión genuina. Entonces, quiero que entremos al tercer aspecto y ahí sí podemos hablar otro ratico para que nos quede más claro. Voy a compartirles el tercer aspecto, que son los versículos 18 y 19. Dios confronta nuestro servicio, primero confrontando nuestro servicio con la obediencia, mostrándonos las consecuencias de un servicio mediocre y tercero, mostrándonos la bendición de un servicio con madurez, o sea, consagrado totalmente. Versículos 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Entonces, nos invita o nos manda a meditar reiteradamente en nuestro corazón, a determinar en nuestro corazón que Él es el importante, desde este día en adelante, desde el día 24, el 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Por eso ese meditar es algo que se hace reiteradamente. No es que yo medite hoy en el corazón, no. Yo cada instante debo estar mirando cómo está mi vida con Dios. Y esa conversión es constante. El arrepentimiento es constante. Yo cada día tengo que mejorar delante de Dios. Somos llamados a eso. Es un camino de perfección. Y eso no lo hacemos si nosotros no lo revisamos diariamente y nos ponemos en las manos de Dios diariamente para ser cada vez más semejantes a Él y más metidos con Él. Y vamos a poder ver su bendición, aunque no la veamos en el momento. En un momento puede que no la veamos. Mira lo que dice el versículo 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. O sea, puede que no la veamos en el momento, pero tenemos una promesa de Dios de bendecirnos todo el tiempo de nuestro servicio obediente. Sabemos que Dios ha prometido bendecirnos y ese bendecirnos es que ha prometido darnos beneficios. La palabra bendecir es la palabra barak y es un beneficio de Dios al hombre. Dios ha prometido darnos a nosotros de Él cada vez más.
porque Él se dio todo. Él se dio todo por nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos toda la vida de Cristo en nosotros? Creo que ninguno. Aunque Él la entregó toda. Está disponible para nosotros. Pero no nos la dio de un solo batacazo. Él nos va dando de Él en la medida en que nosotros vamos reiteradamente consagrándonos a Él, en un arrepentimiento continuo y cada vez más acercándonos a su santidad. Ese es el asunto. Él ha prometido ese beneficio para nosotros. Por eso en Juan 1:16 dice que nosotros todos tomamos de su plenitud, de la plenitud de Cristo. Y gracia sobre gracia, dice allá. O sea que Él cada día derrama gracia sobre nosotros. Esa gracia cada día es derramada. No es que la derramó una vez y ya. No, la gracia de Dios es constante. Se derrama constantemente. Por eso es que la santificación es algo constante. No pararemos de santificarnos nunca. Todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Primera de Juan 3:1 y 2. Esa esperanza en Él, la esperanza de verle tal como Él es. Todo el que tiene esa esperanza, todos los que tenemos esa esperanza, estamos llamados a santificarnos en Él cada día, así como Él es santo. Y esa pureza es por la palabra y por el Espíritu Santo y tiene que ver mucho como yo busco a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Sabemos que Él nos encontró, listo. Nosotros no le buscamos, Él vino y nos encontró. Pero ya que nos encontró, Él está esperando que nosotros nos acerquemos y que le busquemos. No para que nos dé cosas materiales, ni deseos, ni para calmar nuestros deseos egoístas, sino para que nos llene de Él, de su gracia, de su santidad, de su amor, de su vida. Porque es que nosotros, la vida de Dios nos fue dada. La vida de Dios nos fue dada. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder. O sea, nos fueron dadas. Ahora, no nos fueron dadas de una. Apenas me convertí, ya me dio toda Dios la madurez. No, el creyente va madurando, pero necesitamos pasar esas etapas y llegar verdaderamente a saber que nuestra vida es Él. Usted lee Colosenses 3, que es hermoso. En Colosenses 3 hay un texto que es maravilloso, es un texto que no sé, hay veces, yo digo, tremendo Pablo decir eso, porque uno dice, ¿cómo será posible? Debe llegar es él a ser así. Dice el versículo 4 de Colosenses 3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifiesta, o sea, cuando Él venga, pero Pablo dice entre comillas, vuestra vida, o sea, que Cristo es nuestra vida. Realmente es Cristo nuestra vida. Esa es la cosa, la confrontación más grande, porque es, mi vida sí es Cristo, o todavía mi vida tiene mucho egoísmo y todavía yo quiero muchas cosas y no me suelto en Cristo, porque si mi vida es Cristo me abandono en Él y espero en Él. Eso es una consagración hasta que nosotros lleguemos a esa estatura que dice Efesios 4:13, a la altura de un varón perfecto, de la estatura de Cristo Jesús. O sea, obviamente no vamos a llegar sino cuando ya nuestro cuerpo esté glorificado, pero sí podemos ir creciendo y madurando en la vida cristiana. La madurez cristiana, fuimos llamados a eso. Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño. Pero cuando ya dejé de ser niño, entonces ya empecé a pensar no como niño, sino como un ser maduro, como un cristiano maduro.
Nosotros necesitamos eso, cada vez más. Ageo nos está comprometiendo con eso. La llenura de Dios depende mucho de la disposición que haya en nosotros de querer ser llenos de Él, realmente. No estamos hablando de ser llenos de Dios, de estar brincando, chapaleando, dando gritos, tirándonos al suelo a revolcanos, corriendo como dando vueltas a un trencito. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un carácter maduro en Cristo, que esa es la llenura de Dios. Por la palabra, por el Espíritu Santo que la hace viva y porque hay una búsqueda de Dios, que esa búsqueda de Dios es precisamente una obra del Espíritu Santo también. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nosotros no queríamos leer la Biblia. Podíamos tener una Biblia en la casa y no la queríamos leer. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él empezó a poner ese deseo por conocerlo. Y cada vez tiene que ser ese mismo deseo. No se puede, no, nosotros no podemos decir, no, es que yo ya sé mucha Biblia. Por más Biblia que sepa, todavía nos falta conocer a Dios. Todavía. Y nos falta mucho. Y tenemos que reconocerlo. Y pedirle a Él cada día que se nos muestre a nosotros a través de su palabra. Porque es así como nos vamos llenando de Él. Es así como nos vamos llenando de Dios. Como sus atributos se van formando. Hay personas que tienen unos ministerios muy espectaculares, no para el hombre, sino para Dios. Que usted los oye predicar y usted de una siente que Dios está hablando. Esas personas son consagradas y sacan mucho tiempo para estar con Dios. Mucho tiempo. Y son personas que experimentan cosas maravillosas que hay veces nosotros no queremos tocar. En la búsqueda de Dios, Dios los lleva a experimentar cosas que hay veces nosotros no queremos tocar. Y ellos no trastocan la palabra. No la adulteran. Pero tampoco se van con medias tintas a hablar unas cosas y otras no. Porque es que si yo le hablo esto a la iglesia, le hablo muy duro, pobrecita la iglesia. No. La iglesia necesita saber que el Señor es el que está exigiendo de ella santidad. Porque sin santidad nadie le verá. Yo quiero ver al Señor en la eternidad. Yo quiero verlo. Yo no quiero solamente estar por allá que me cuenten, por allí estaba el Señor, pero no se deja de ver de vos porque es que vos no, yo quiero verlo. Y eso implica que mi vida es Él, lo que dice Colosenses 3:4. Lo que Ageo está diciendo es, si ustedes me ponen a mí, todo el libro de Ageo, si ustedes me ponen a mí como el Señor, yo los voy a hacer a ustedes como anillo de sellar. O sea, les voy a dar una autoridad a ustedes que va a ser como como si fuera el anillo de un rey. Lo que ustedes digan y hagan, porque me ponen a mí por encima de todo. Ese es el libro de Ageo. En 3 palabritas o en 5 palabritas. La consagración a Dios es la que hace la diferencia. No la hacen los seminarios, no la hacen los cursos, no la hacen los métodos, la hace la consagración a Dios. La diferencia ante Dios, delante de Dios. Yo no estoy hablando delante de los hombres, delante de Dios. Eso es realmente lo que tenía hoy para compartirles en esta porción. El llamado a un servicio consagrado. Pero Dios cuestiona
ese servicio, porque Dios es el que pone las pautas para servir. Dios condiciona el servicio. El servicio a Dios no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Y nosotros nos metimos en el camino, Él nos metió. Nosotros no nos metimos, Él nos metió. Él nos llamó a sus labores. Él nos llamó a sus labores. Tenemos que depender de Él. Hermano, es que Él da el sentir como el hacer. Amén, el querer como el... Entiendo yo. Sí, entonces es lo que le da el sentir a uno y uno lo hace, porque eso viene del Espíritu. Porque cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros, como nosotros somos el templo de Dios, nosotros dejamos de que Él entre a nosotros y more en nosotros. Y Él da el sentir como el hacer de que hagamos. Todo eso está muy bien, Lucas, excepto que nosotros dejamos. Porque Sí. si Dios me hubiera pedido permiso a mí para morar en mí, yo le hubiera dicho que no. Si Dios me hubiera dicho, déjame entrar a tu vida, yo siendo inconverso, le hubiera dicho, no, Señor, yo no lo dejo. Él no me pidió permiso, es que Él es el Señor. Él entra sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, hermano. Porque Él nos escogió desde la fundación del mundo, precisamente para que fuésemos suyos. Es como dice la alabanza, sin yo quererte tú me quisiste, y sin buscarte yo te encontré. Y exacto, es así. Exacto. Pero Él nos encontró para que tengamos una relación con Él. Él no nos encontró para que nosotros sigamos por allá y tengamos muchas riquezas. No, Él nos encontró para que tengamos una relación con Él. Y en esa relación con Él, Él sigue siendo el Señor. O sea, el que pone las condiciones. Y Él es el que sigue enviando al servicio. ¿Cómo? Con sus condiciones, no con las nuestras. Antes de despedirnos, hermanos, yo quiero que oremos, ahorita que vamos a despedirnos, oremos por nuestra hermana Janet. Hermana Janet, Dios te bendiga. ¿Por qué no quitas el micrófono un momentico, hablas y dices algo? Porque nuestra hermana se va para su tierra la semana entrante. O sea, ella es de Iván Samid, ella es más o menos paisana suya. Ella es de Córdoba. Ella es de Córdoba, o sea, de Córdoba. Iván Samid también es. Iván Samid es de Buenavista. Janet es de un pueblito cercano a Lorica. Ella va para allá. Allá está su familia. Entonces, para que la pongamos en oración, para que Dios el propósito que ella tiene con su viaje es poder ser un instrumento en las manos de Dios allá. También, y estar con su familia, porque tiene mucha carga por su familia. ¿Cierto? Entonces ella quiere ir a su familia y que el Señor la encamine. Esa es la oración que quiero que hagamos por ella, que la tengamos presentes todos los días, orando para que el Señor le ayude en sus planes también, porque es un propósito del Señor. Cuando uno tiene planes que son de ir a llevar el evangelio a la familia, eso está en la voluntad de Dios, hermano. Eso está en la voluntad de Dios. Porque cuando uno tiene familia que es inconversa, uno quisiera que se convirtiera. Uno que ya conoce al Señor, desea que ellos también conozcan al Señor. Es algo muy maravilloso. Janet, ¿quisieras decirnos algo? Dios te bendiga. Sí, hermano, yo quiero, pues, primeramente darle gracias a Dios porque todas estas clases me han servido mucho y ha sido una preparación para poder darla porque yo sé que esto lo voy a necesitar porque voy a ir a una práctica ya más allá y yo le agradezco que me este tiempo a Dios y a ustedes y yo cuento con el apoyo de ustedes en oración porque allá no es fácil, allá es brava la cosa porque hay muchas cosas en contra. Mucha brujería.
Sí, y yo le pido oración para que el Señor me convierta cada día más a Él en la prudencia, porque Samir, que es de la costa, sabe cómo tratan a uno allá, le van diciendo las cosas así de frente, gústele o no le guste, entonces uno tiene que tener ese dominio para no contestar, sino más bien callar para no ofender, para dar buen testimonio, porque ya Cristo vive en nosotros y no podemos actuar como uno quisiera. Como uno estando en el mundo, pues, donde se le mete el hombre viejo. Entonces, yo quiero que en esa parte ustedes me ayuden a orar para que el Señor, cada día yo me convierta más al Señor, porque convirtiéndome más, yo sé que voy a tener ese dominio, voy a tener la paciencia para responder cuando me ofendan. Son muchas cosas. Entonces, y yo no me quiero eh, separar de ustedes, quiero seguir en estas clases y yo sé que allá no voy a ser yo sola nada más, va a ser parte de mi familia que van a estar conmigo ahí y también van a estar escuchando estos temas. De todas maneras, yo les doy gracias a Dios y a ustedes también y que no me abandonen en la oración. Bendiciones. Listo, Janet. Nosotros sabemos que seguimos, seguimos conectados. Lo mismo sigues conectado a los ayunos los sábados, al Sí, culto, a todas, sigues conectada por internet, no hay ningún sí, problema. Y en este momento, pues, queremos apoyarte en eso, pues yo le pido a mis hermanos que lo hagamos, pero si hay algún comentario, alguna pregunta, lo hacemos antes y oramos. ¿Listo? Alguien que quiera orar, que nos quiera despedir, todo esto. Y si hay algún comentario con respecto al texto, nos queda faltando simplemente Ageo 2 del 20 al 23, que es como, en cierta manera, un resumen de lo que se ha dicho antes. Hay como una estructura de resumen, porque él vuelve y toca de que él va, mira lo que dice, trastornaré el trono de los reinos, o sea, lo mismo que hizo, que haré temblar las naciones, vuelve y dice lo mismo. O sea, es como un resumen de lo que ya hemos hablado, pero es como ya sellando realmente lo que es una vida consagrada a Dios. O sea, dependemos de Dios, absolutamente. Todos nosotros dependemos de Dios. Él es nuestra única necesidad, debe ser Él. Nuestra única necesidad debe ser Él. Entonces, si hay algún comentario o si no alguien que nos despida en oración, ya son las 8:47, quien lo creyera, se nos pasa el tiempo, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, yo pienso que eh, uno también tiene que reconocer que nosotros, como Iglesia de la Palabra, necesitamos profundizar un poco más en la oración. Y esa oración tanto íntima como eclesial, no sé, un poco más, porque nosotros tenemos que reconocer como iglesia que eso es un punto fundamental, eh, la frecuencia de oración y esa capacidad que uno debe tener de manera íntima de profundizar en Dios, meterse, como uno dice coloquialmente, meterse en el secreto de Dios y es donde se puede experimentar, puede la persona experimentar la presencia viva de Dios, o sea, lo que uno llama el Espíritu Santo. Como una amiga dice, si ustedes que tienen la palabra bien, que manejan muy bien la sana doctrina, si eso lo conjugaran con una presencia, un avivamiento al rojo vivo del Espíritu Santo, sería fenomenal, porque es muy bueno, porque ustedes saben que esa experiencia con Dios en oración va a estar alineada a lo que ya saben, ¿sí? Entonces uno debe también de reconocer eso, que eso es lo que le debe,
que uno debe de examinarse, como dice la palabra, examínate, lo que dice la porción ahí de la escritura. Mediten en el corazón, meditar, ¿cierto? ¿Cómo está uno delante de Dios? Y eso es algo de todos los días. Pienso que en el día y antes de acostarse, sentarse a ver qué fue lo que hizo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y ponerse uno como a cuentas con Dios. Hay que siempre rendirle cuentas al Señor. Eso es, mejor dicho, fundamental. Todo el tiempo estando con esa actitud de convirtiéndonos al Señor, convirtiéndonos al Señor. Bueno, Me alegra mucho, hermano, porque como le llegó la suegra y le llegó esa hermana, ellos ya llegó la hora, ya llegaron a ponerlo a orar todos los días, a no, ayunar todos los días. por allá están orando. Por eso. Ellos tienen esa costumbre. Usted sabe que las iglesias en la costa son más de corte pentecostal, la mayoría, y tienen mucho la costumbre de orar, ¿cierto? Solamente que nosotros tenemos la posibilidad de saber cómo orar, pero no dejar la costumbre de orar, porque nosotros sabemos cómo orar. Muchos no saben orar, muchos pelean con el diablo y todo eso. Nosotros tenemos el privilegio de saber orar porque ese tiempo lo vamos a dedicar es a buscar a Dios y a santificar el nombre de Dios y a proclamar su grandeza y a que Dios vaya llenándonos de él. Es importantísimo retomar eso, hermanos. Bueno, Sí, alguien nos ¿así? despide en oración y acuérdese para que oremos por Janet y para que estemos orando pues en el devocional de cada uno, tengamos esto como una petición. Claro Pero que sí. mi petición pues también, y yo creo que, porque yo conozco a Janet hace mucho rato, ¿cierto? Alicia y yo la conocemos desde antes de casarnos y ya nosotros tenemos 22 años de casados. Entonces, hace rato, hace para unos 23, 24 años. Y ella siempre ha tenido ese anhelo de irse a su tierra y hablar con su familia. Siempre ha estado en su corazón y siempre ha estado esa oración. Y ahora Dios le da la oportunidad. Entonces, es importantísimo para ella. Muy, muy bueno, de verdad. Bueno, oremos, coloquemos todo este tiempo, coloquemos nuestra mirada en el Señor. Señor, tú que estás sentado en el trono, tú que estás, Señor, en el trono de tu Padre, gracias, Señor. Tú que gobiernas, Señor. Tu señorío es por siempre y para siempre. Tú eres Señor. Ese es el Evangelio, Señor. Que tú eres Señor, Señor del cielo y de la tierra. Y toda rodilla se doblará delante de ti, incluyendo, Señor, todo lo que esté dentro de nosotros. Toda potestad, Señor, todo gobierno que esté, Señor, en el mundo tiene que doblarse ante ti. El Evangelio es que tú eres el Rey de Reyes, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Salvador de tu pueblo. Y tú eres Señor de nuestra vida, Señor. Y todo lo que esté en nosotros, Señor, riquezas, Señor, ambiciones, no sé, cosas morales, cosas éticas, todo debe rendirse delante de ti. Así que, Señor, te damos gracias por habernos tenido en cuenta, por el puro afecto de tu voluntad, por habernos escogido, trasladado del reino de las tinieblas a tu luz admirable, Dios de la gloria. A ti, Padre Omnipotente, gracias, Señor, por habernos llevado a Jesús. Nadie puede decirle a Él, sí, si tú no nos llevas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la porción de la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, aquí, a esta hora, en estos momentos, de haber disfrutado, Señor, de la porción de tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña a depender de ti. Gracias porque ella nos enseña a vivir para ti, a que nos exculquemos, a que nos examinemos todos los días, Señor, para quienes que estamos viviendo. Señor, si realmente tú estás señoreando sobre nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, una palabra de muchos siglos, oh Dios, pero sigue vigente, aplicada a nuestro corazón, útil para redarguir, Señor, para enseñar, útil para limpiarnos hoy en día, Señor.
Gracias, Señor. Ayúdanos a meditar esta semana, Señor, todos estos días sobre de verdad, si tú estás reinando en nuestra vida, si de verdad estamos viviendo para ti, si de verdad todo lo que hacemos lo estamos haciendo para ti y no, Señor, para que nos vean, si en realidad, Señor, estamos en el lugar correcto, caminando, Señor, haciendo el trabajo donde tú realmente nos has puesto. Realmente, Señor, estamos haciendo las cosas que a ti te agradan. Eso es lo que la palabra, Señor, nos está hablando. Porque quizás de pronto no tenemos, oh Dios mío, prosperidad, hablando pues las cosas ministeriales, Señor, o de pronto no vemos mucho fruto. Como dice tu palabra, hay que examinar, Señor, qué es lo que estamos dejando de hacer. Hay que examinar, Señor, para quién es que estamos haciendo las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos. Especialmente, Señor, te colocamos la vida de nuestra hermana Yané, Señor, que viaja hacia la costa. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por haberle colocado en su corazón, oh Dios, su familia, ese peso, esa carga, Señor. Yo me imagino cada oración que ella ha hecho delante de ti, cada que dobla sus rodillas, Señor, colocándote que las almas de su familia, Señor, delante de ti. Así como muchos de nosotros también, Señor, hemos puesto nuestras familias. Hoy venimos orando, Señor, unidos por ella, unidos, Señor, por la familia de la hermana Yané. Señor, dale gracia sobre gracia, dale palabra de sabiduría, de ciencia, palabra de buen discernimiento, Señor, que sea, oh Dios mío, como dice tu palabra, Señor, ágil como serpiente, manso como paloma, oh Dios, con una palabra tuya que salga de su boca cada vez que le pregunten algo o que ella diga algo a través, Señor, del Evangelio. Pon, Señor, sobre ella esa gracia, Señor. Y te ruego, Señor, que esa carga que ella tiene sea tenida en cuenta delante de ti, Señor. Mires con agrado, Señor, cada oración de ella que ha hecho por mucho tiempo. Mires con agrado, oh Dios, esas peticiones, Señor, para que si tú te places, Señor, de colocar la fe en sus familiares, Señor, y que abran los ojos. Señor, te lo rogamos. Tú eres el soberano, Señor. Si a ti te place, Señor, nosotros como pueblo tuyo, Señor, te pedimos, pero si tú quieres, Señor, puedas abrir los ojos, Señor, de sus familiares al Evangelio. Te damos gracias, Señor. Lo mismo te pedimos humildemente para nuestra familia, Señor. Si tú quieres, abre los ojos, Señor, cada vez que hablemos a un familiar, Señor, a un amigo cercano de ti. Te ponemos, Señor, esta noche hermosa en tus manos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Danos buenos sueños, Señor. Ponemos todo el cansancio, Señor, de muchos hermanos, Señor. Dale, Señor, descanso. Como dice tu palabra, Señor, que en paz nos acostaremos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el que tiene todo bajo control. En el nombre del Señorío de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.